Seguimos en pelea. Muy buenos días, tardes o noches, muchachos. En este video vamos a estar dando una opinión y haciendo un breve análisis de este gran triunfo de Melgar. Un triunfo que, como mencioné en el título, nos hace seguir en pelea. Este triunfo consolidado gracias al gran recambio que hizo Walter Ribonetto en el entretiempo para poder sacar un resultado positivo y no separarnos de los que están más arriba en la tabla de posiciones. El rival fue Boys y se le pudo ganar de local como debería ser en el Estadio Monumental de la UNSA. Y bueno, sin tanta introducción, arranquemos. Para empezar hablando de lo que fue el transcurso del partido, tenemos que basarnos en la alineación inicial, los 11 leones que empezaron y dieron ese primer paso hacia la victoria. Empezando con Jorge Cabezudo en el arco, Barrios y González ya consolidados en la defensa, Matías Yontó por izquierda y Matías Lazo por derecha. En el medio campo teníamos a Orsán, Walter Tandazo, como ya sabemos, ambos volantes de contención, y más adelante de los dos, el que en este caso iba a ser el organizador, o también conocido como 10, en este caso Piero Vivanco. Por derecha teníamos a Lautaro Guzmán y por izquierda a Gregorio Rodríguez. Y para terminar el 11 que empezó, de 9 se encontraba Percy Lisa. Ahora, hablando de lo que fue el partido, el trámite, minuto a minuto, de lo que fue el partido, fue un inicio muy malo. En general, el primer tiempo me hizo acordar a Melgar de las fechas anteriores, el Melgar que no estaba dando la talla. Había perdido esa identidad, eso que nos identificaba como arequipeños, como Melgar, que era el tener la posesión del balón y jugar al tú a tú, al pase en primer toque, en general, siendo un equipo muy técnico y jugando a ras del suelo, lo cual cambió en lo que fue avanzando la temporada con Walter Ribonetto y empezamos a cambiar a ese Melgar que retrocede el balón y espera que los centrales o laterales o hasta el arquero mande un pelotazo arriba y veamos qué pasa. Eso es lo que la gran mayoría de hinchas esperábamos que no suceda otra vez después del parón por la fecha doble de las eliminatorias, que Walter Ribonetto pueda corregir. Es verdad que nos dolió la salida de Facundo Castro, dado que necesitábamos más nombres en ese puesto, pero al final se dio de esa manera. Como mencioné, el inicio con un partido con pases imprecisos de ambos equipos, más aún de Boys creo yo, pero Melgar seguía jugando de esa manera que obviamente no representa a Melgar. Y a los 13 minutos llegaba Melgar con una buena jugada, un centro interesante, que es algo que va a hacerse muy habitual porque hace también bastantes partidos. Melgar va jugando de esa manera, lanzar centros, donde en una jugada Lautaro Guzmán, por no saber usar su pierna derecha o no comunicarse con Gregorio Rodríguez, terminan desperdiciando una jugada clara de gol. Así empezamos el partido, pases muy imprecisos por nuestros volantes de contención que son nuestra primera línea de salida, en este caso Orsán y Walter Tandazo, que para mí hizo un gran partido en el despliegue en el tema de defensa y mejoró mucho más en el segundo tiempo, dado que en el primer tiempo tuvo bastantes pases malos para concretar una jugada de ataque. A la vez, para ser sinceros muchachos, el partido de Vivanco en el primer tiempo, donde fue que estuvo, fue muy malo. Melgar carece de un 10, lo pudo demostrar o lo podemos contrastar con el segundo tiempo que tuvo Melgar. Vivanco no podía recepcionarte un balón y podía crearte juego. Lo que hacía era tener la pelota y dar un pase para atrás y quedarse en esa misma posición en vez de regresar, pedir el balón y seguir creando juego. Melgar carecía estos últimos partidos de un 10 contundente. Vivanco obviamente no es ni la sombra de Tomás Martínez, y eso que Tomás Martínez está en un nivel o estaba en un nivel bajísimo, se notó mucho la diferencia en el segundo tiempo con Vivanco y Tomás Martínez. Y eso que yo a Tomás Martínez lo chanqué demasiado en los partidos anteriores donde no aparecía, no podía hacer las cosas bien, y este partido fue muy bueno por parte de él. Y creo que para la Liga 1 fue el MVP del partido. Tiene todo el derecho, dado que el segundo tiempo cambió completamente la cara de Melgar gracias a Tomás Martínez, que como también menciono, yo lo chancaba porque Tomás Martínez es, y lo dije hace mucho tiempo, un jugador que de 6-5 partidos te juega muy bien uno, pero el resto pasa desapercibido. Siento que es algo que se tendría que corregir. Ahora, siguiendo en el tema del primer tiempo, con jugadas muy mal preparadas, hablando de esos dos corners que tuvimos en el primer tiempo, pésimos, mandándolas al segundo palo o aún más lejos, donde Barrios no llegaba, o en el otro caso, González tampoco podía hacerlo. Siento, ¿cuál era la idea de Melgar? Lanzar pelotazos y esperar lo que pudiese pasar. Y es lo que los hinchas de Melgar estamos molestos, porque Melgar no se caracterizaba o nunca se ha caracterizado por jugar así. Y eso fue lo que conllevó a más adelante Boys marque el primer gol con una maldita jugada.
Otra vez Melgar sufriendo el mismo problema de que nos llegan una sola vez y nos marcan un gol. Ya pasó en anteriores partidos y creo que eso es muy preocupante, porque en una sola jugada que tenga el rival no nos puede marcar gol, porque ya sabemos lo que va a pasar y aún más estando de local jugando en Arequipa, que es lo que hizo el Boys. Meternos un gol de pura suerte y cerrarse atrás. Y sabemos que a Melgar le cuesta mucho intentar atacar, o por lo menos en el primer tiempo, y penetrar la línea defensiva de Boys, que tenía muchos errores. El Boys tuvo muchos errores en defensa. A Melgar le costaba penetrar esa línea defensiva. Y ahora, después del gol, era obvio que el Boys iba a buscar mantener ese resultado y cerrarse atrás. Y siento que es algo muy incómodo para nosotros ver el tema de que con una sola jugada nos hagan un gol. A esto sumarle y hablar claro de un arbitraje malísimo, corríjame por favor si me equivoco. Para mí es el primer partido que dirige este árbitro, Quirós, porque la verdad para mí era un arbitraje de alguien inexperto, cobrando para ambos equipos jugadas que para mí la verdad no eran, ¿no? A veces jugadas hombro con hombro, como esa última que tuvo el Lazo en la falta del gol de Boys, que para mí es hombro con hombro y lamentablemente cobra ese tipo de jugadas. La verdad, estuvo muy perdido en el partido del árbitro y fue un poco desfavorable para el espectáculo, ¿no? En general, después de la jugada de Lazo, como menciono, llega el gol, que la verdad, para ser sincero, siento que Cabezudo puede hacer algo más, pero ahí el desvío hace como que la reacción sea muy tardía y mucho más estando a unos centímetros o quizás un par de metros de donde se produce ese desvío y marca Sport Boys, ¿no? Y la verdad es la única vez que vamos a hablar de Boys porque después no generó muchas jugadas y me pareció raro porque el Boys en los partidos que vi que jugaba de visita era muy agresivo y buscaba mucho el arco contrario, lo cual en este partido no pudo hacerlo, ya que viene un nuevo director técnico por su parte y no pudo generarnos más jugadas. Así Melgar, con el marcador en contra, iba a ponerse por encima del Boys, obviamente estando de locales, y la figura iba a ser Rivadeneira, que la verdad para mí es un arquero con excelente nivel y creo que se demuestra aún más cuando juega con los grandes del torneo peruano, porque ahí es donde en verdad tiene bastantes atajadas y bastantes actuaciones increíbles. Pero si lo podemos observar contra otros equipos, siento que su nivel baja. Pero en este partido, en el primer tiempo, sacó jugadas que en verdad merecían ser gol de Melgar, como la última de Gregorio Rodríguez, donde pudo reivindicarse con ese gol, pero lamentablemente sigo con mi pensamiento de que hizo un mal partido. Gregorio Rodríguez, la verdad siento que es el paquete más grande que Melgar trajo, y aún más por la cantidad de dinero que se desembolsó por él. Pero bueno, con este resultado Melgar se iba al descanso estando abajo en el primer tiempo. Y desde mi perspectiva era triste porque el primer tiempo fue muy malo y se notaba esa falta de fútbol que le estaba haciendo daño el planteamiento técnico de Walter Riboneto. El segundo tiempo es un cambio rotundo y hay que valorar el replanteamiento de Riboneto, pero a la vez juzgar el primer planteamiento que dio al inicio del partido. Nos íbamos abajo y en el segundo tiempo, desde los primeros minutos, en el minuto 48 tuvimos una jugada donde la verdad siento que pudimos marcar el primer gol aún más rápido. Estábamos avasallando a Boys y como sabían ellos mismos que el resultado les servía, obviamente un triunfo en Arequipa para los equipos visitantes era algo glorioso. Si ya se buscaban cerrar, como mencioné en el primer tiempo, buscaban cerrar el resultado. Y Melgar, por cómo venía jugando en el primer tiempo, la verdad me ponía en dudas si es que podíamos sacar un resultado que nos convenga. Y ese resultado que nos convenía era el triunfo. No había otro resultado que nos podría servir. Es por eso que tras varias jugadas, mejor planteamiento de Walter Riboneto, la entrada de Barreda, la entrada de Tomás Martínez por Vivanco, que la verdad muy triste, un jugador muy apático para estar en Melgar, y la salida de Lisa, que siento que después de un salto sintió un pinchazo en el posterior o en el muslo y siento que su nivel decayó aún más. En general, porque el partido de Lisa no fue nada bueno. Pero bueno, entran estos dos muchachos. La verdad yo no tenía mucha esperanza a Martínez, a Barrera sí, porque desde cuando entró en el anterior partido, sí se le notó las ganas, la garra de poder luchar la camiseta. Y eso es algo que denota un hincha de Melgar. Y él es arequipeño, hincha de Melgar. Y siento que cualquier persona hincha de Melgar, incluyéndome a mí, y tuviera la oportunidad de jugar, daría el corazón y el alma. Y es lo que Barreda hace o intenta hacer en los partidos que está. En base a eso, Tandazo mejoró mucho los pases. Por eso digo que el despliegue en el segundo tiempo fue una cara muy distinta de los dos volantes de contención de Melgar. Uno destacó más que el otro. En este caso fue Tandazo. Y es algo que me gusta y a la vez me desmotiva porque Orsán no estuvo tan preciso el día de hoy. La defensa de Boys estaba muy mal organizada. Si alguien del Boys está escuchando esto, la verdad creo que es preocupante por su parte. Como Boys erra demasiado en controles y en maneras de despejar. Y aún así nosotros no pudimos hacer daño en los primeros minutos. Pero bueno, a los 60 minutos Mariano Barreda marca un gran gol y con una gran técnica de cabeceo tras un centro
que es lo que más habitual se estaba volviendo en Melgar, pero en el segundo tiempo ya había más despliegue y toques en el medio campo, y la jugada se ameritaba mandar un centro, el cual Barrera logra desviar y marcar un golazo y besar el escudo que tanto amamos nosotros los hinchas de FBS Melgar. Las ganas se notaban, justo la expulsión del número 8 de Sport Boys nos hacían tener aún más ganas de poder voltear el partido. Y es así como de un córner y un gran control y un gran remate de Leonel González, podemos voltear el marcador. La verdad, la calidad de goles que hace González es increíble. Ya había marcado 2 contra Alianza Atlético de Sullana, 2 maravillosos goles que lamentablemente uno lo anulan, pero este tercero también es un gesto técnico increíble que a Melgar le cayó muy bien y merecíamos este resultado por cómo estábamos jugando en el segundo tiempo. Fue muy distinta la cara que le dio Walter Rigoneto al plantel en este segundo tiempo, lo desastroso que había planteado al principio del encuentro. Después de marcar el gol, Boys obviamente iba a salir un poco más, pero no supimos aprovechar las jugadas. Siento que el nerviosismo, porque Mariano Barrera tuvo otra jugada de mano a mano contra Rivadeneira, le jugó un poco en contra, pero en general siento que el partido, desde que lo volteamos, ya lo teníamos resuelto. Dado que estábamos jugando de local y el otro equipo tenía un jugador menos, era algo como que nos convenía y ya se podía sellar el partido. Y lo matamos en sí, teniendo más posesión de balón, pero siento que debemos aprovechar más ese jugador que teníamos extra nosotros, ya que tal vez la diferencia de gol al final de la apertura pueda costarnos caro, pero al final el resultado fue muy favorable para Melgar. El partido acabó, Barrera y González nos dan un gran triunfo. Riboneto, se lo tengo que aceptar, hizo un gran replanteamiento en el segundo tiempo, pero me queda ese amargo sabor de boca de que el primer tiempo fue uno más del montón. Melgar tiene con que, y ha demostrado en este partido, a pesar de que tuvo el equipo contrario un rival menos, que podíamos hacerles mucho daño, jugando a lo que es Melgar, a tener posesión, a jugar a pases, triangulaciones, lo que estamos acostumbrados a ver, porque ya hemos visto y se ha evidenciado con este partido en el primer tiempo que con los pelotazos no llegábamos a nada. Es verdad, y algo que preocupa a Melgar son la cantidad de lesionados que contamos, contando a Cuesta, a Chapu Bordacar, a nuestra figura Kenji Cabrera, que la verdad se hizo extrañar el día de hoy, y ahora hay 2 posibles lesiones de Lazo y Lisa por cómo salieron, ¿no? Ambos con hielo en sus diversas partes del cuerpo para ver, que esperemos que no sea una lesión grave, que nos lo puedan quitar, porque a pesar de no ser un gran partido de Lisa, lo contrario de Lazo, que para mí jugó muy bien, y más en el tema defensivo, son piezas que nos van a servir. Si se cae Lisa, el único 9 que tendríamos sería Mariano Barreda, y restarle más jugadores a este plantel siento que nos va a chocar bastante. Esperemos que solo sea algún tipo de contusión, golpe o simplemente inflamación. El resultado, muy positivo para Melgar, hace que sigamos en la pelea, pero como menciono, es amargo por cómo empezamos el encuentro. Varios jugadores, la verdad, en este caso Tomás Martínez, hablar de él después de haberlo chancado tanto, me llena de alegría, la verdad. Me encantaría que juegue todos los partidos de la manera que jugó en el segundo tiempo, pero no sé si es así. Desde el año pasado vimos que, como menciono, de 6 partidos, 1 o 2 te puede jugar bien, pero después su nivel baja. Eso es algo triste. Por parte de Barreda, súper feliz, súper encantado de que marque ese gol, su primer gol con el equipo rojinegro en el primer equipo. Un arequipeño de corazón, hincha de Melgar, se notaban las ganas de festejar ese gol besando el escudo y me llena mucho de alegría. El resultado después de esta para por eliminatorias nos conviene. Esperemos que se den los resultados el día de hoy, tanto con Alianza o en los días posteriores que les toca jugar a los que están peleando en la parte de arriba, pero nuestro siguiente encuentro es en Huancayo contra Sport Huancayo y necesitamos sacar resultados. Creo que Rigoneto se ha podido dar cuenta que el equipo, si juega a la esencia de lo que es Melgar, puede sacar resultados interesantes y muy importantes. Esperemos que se haya dado cuenta de ello. Y asimismo hablar del funcionamiento del equipo en conjunto. Siento que Cabezudo no está teniendo muchas participaciones en atajadas, pero siento que cumple de una manera buena. Con Barrios y González hoy estuvieron muy finos los dos en el tema de defensa, en el tema del juego aéreo. A pesar de tener un delantero bastante alto, cumplieron de una manera buena. John Top, a la vez las ganas que le metió, siento que es muy interesante tenerlo ahí. Lazo también cumplió en el tema de defensa. La doble volante de contención fue mejorando aún más en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo siento que debieron tener más participación, pero bueno, todo es dependiendo de lo que Walter Riboneto les pide, ¿no? Y siento que si seguimos pidiendo ese tema de jugar a pelotazos, no nos va a ir nada bien. Vivanco para mí, de verdad, con todo corazón y respeto, creo que debería dedicarse a otra cosa, por no faltar el respeto. No, para mí no es un jugador para Melgar, debería dar un paso al costado en este mercado a mitad de temporada. Con dicho sea de paso, los refuerzos que
Beto que confirmó que tendrían que llegar. Lautaro Guzmán levantó su nivel, Gregorio Rodríguez sigue sin levantar cabeza, sigue sin demostrar el por qué valía tanto y por qué Melgar pagó tanto dinero por él. Y bueno, los que ingresaron, como Emilio Saba, Chacares que jugó muy poco, siento que lo hicieron de una manera buena, ya que el segundo tiempo es lo que más resalta y siento que es lo que mejor mostró Melgar estas últimas fechas. Melgar sigue en la pelea por el torneo de apertura y espero en verdad de todo corazón Melgar vuelva a ser lo que siempre nos caracterizó, es tener un buen fútbol y jugar a morir los 90 minutos. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy, amigos rojineros. Espero que hayan disfrutado este espacio dedicado al Club de Nuestros Amores. No olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita para que nuestra familia melgariana siga creciendo. Recuerden que juntos alentamos, juntos soñamos y juntos hacemos más grande a Melgar. Nos vemos en el próximo video porque Melgar es Arequipa y Arequipa es Melgar. Chao, chao.